Bueno, ¿qué pasó con la nota original? Mirá, fue muy interesante. A mí me pareció una nota muy interesante, por lo menos las dos partes que vi publicadas hasta ahora. En principio tiene que haber una tercera parte. Primero aclaremos la entrevista, a diferencia de la entrevista que salió publicada en el diario La Jornada, no es una entrevista directa, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Es una entrevista que tiene algunas citas textuales de lo que dice Fidel, esto es, encomillado cada tanto, y eso después fue el título de la nota que el propio entrevistador, Jeffrey Goldberg, de la revista The Atlantic, un sitio en internet muy bueno también, él tituló, o alguien, el editor tituló, tomando en cuenta las frases textuales de lo que dijo Fidel. Al periodista Goldberg lo invita Fidel a La Habana a conversar con él después de un artículo que Goldberg escribió sobre la relación entre Irán e Israel. Sabemos, y lo hemos mencionado acá, Fidel Castro este último tiempo estuvo hablando mucho sobre la posibilidad de un ataque nuclear o un ataque militar de Israel y o Irán en contra de, Israel y o Estados Unidos en contra de Irán. Él alertó la posibilidad de una guerra nuclear. Goldberg escribe un artículo, Fidel lo invita y él, que no es un experto en la política cubana, decide llevarse a una amiga, Juliet Zweig, que es una experta en Cuba y en América Latina. Y van juntos. Y tienen conversaciones muy largas con Fidel, muy amenas, muy distendidas, hablan de todo un poco, y de ahí salen los títulos fuertes que recorrieron el mundo. Primero, que Fidel le da un mensaje al presidente de Irán, Ahmadinejad, deje de difamar a los judíos, basta de difamar a los judíos. Fue el primer título fuerte, sorprendió para muchos que suelen mezclar esto de ser antisionista y antisemita, porque Fidel ha criticado mucho al Estado de Israel. Pero Fidel no solamente que le dice al presidente de Irán, deje de difamar a los judíos, sino que le dice, nada se compara con el Holocausto, como poniendo bien claro, nada se compara con el Holocausto, más allá del debate después si se puede comparar o no, este es otro debate, esto fue lo que dijo Fidel. Ningún pueblo sufrió tanto como el pueblo judío, no se lo puede comparar con los musulmanes, los judíos sufrieron mucho más, los judíos han sido difamados y se los culpa de absolutamente todo, y él cuenta después detalles de su primer acercamiento a la cuestión judía, da algunas definiciones, pero también dice Irán no se va a doblegar. Esto es su mensaje a Estados Unidos y a Israel. Irán no se va a doblegar. Por más que ustedes insistan en presionar, no se va a doblegar. Esta es la primera parte de la entrevista. La segunda, que rebotó mucho en América Latina también, es la del título, el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros. Esto lo dice Fidel conversando, entonces el periodista estadounidense inmediatamente le pregunta a la asesora, esta Julia, experta en Cuba, ¿qué quiso decir Fidel Castro con esto? ¿Qué quiso decir? Hasta tal punto fue importante que muchos títulos en el mundo, especialmente en América Latina, daban a entender que lo que Fidel Castro decía es que la revolución no sirve más. Y no es lo que dice Fidel Castro. Y viene la interpretación que él después aclara respecto de la revolución. La asesora en temas cubanos inmediatamente le dice al periodista, no, lo que quiere decir es que el rol del Estado en la economía como tal ya no funciona más. O sea, que esta economía ya no está funcionando más como se pensaba que tenía que funcionar. Pero lo interesante es cómo Fidel Castro a los 84 años, hablando en una entrevista, en un diálogo muy ameno, va marcando una agenda política y cómo esto rebota en los medios de comunicación. Y a propósito de otra vez, que a propósito llevan 3 veces, de la salud de Lugo, que Gustavo recién comentaba en el informativo, si bien no decayó su ánimo, hay una advertencia del riesgo de contraer infecciones. Bueno, uno que pasó por un info más o menos sabe de eso. Pero, ¿cuál es la interpretación política que puede hacerse de esto? Claro, complicada la situación de la salud del presidente del Paraguay y la situación política. Recordemos que hace muy pocos días renunció el ministro de Defensa, Barairo Spaini, por criticar duramente la intervención abierta de la embajadora de Estados Unidos en Paraguay. Tiene al vicepresidente que le juega en contra, el nuevo ministro de Defensa que parece que quiere llegar a acuerdos para instalar tropas de Estados Unidos en Paraguay, un tema que vamos a tener que seguir de cerca, elecciones municipales en noviembre y una derecha que lo acorrala todo tiempo a Lugo. ¿Es una derecha conglomerada o es un circo la derecha paraguaya? A ver, es la herencia del Partido Colorado, un partido liberal, de Stroessner. los de Stroessner, o post-Stroessner,
un partido liberal con fracciones de derecha muy fuertes, un movimiento campesino que se lo trata de acorralar todo el tiempo con esta cuestión de la guerrilla, ese ejército popular paraguayo, una izquierda que se está uniendo pero que le cuesta mucho. ¿Cuál es la izquierda en Paraguay? ¿Lugo sería? No. Sí, hoy sí, parte hoy, de la sí, izquierda. Y los partidos de izquierda que están unidos en un frente, Guazú, que se van a presentar para las elecciones, que lo apoyan a Lugo, y un movimiento campesino que mira con cierto recelo a tanto a la izquierda como a Lugo. Él es una marca. Pedro Brigger. Pedro, ¿qué hace, Z o qué? Bueno, recordemos que el fin de semana pasado hubo un comunicado de ETA vía la BBC de Londres, donde tal vez la parte más significativa fue: ETA hace saber que ya hace algunos meses tomó la decisión de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas. Y ahí toda la interpretación de qué quiso decir la ETA, ofensivo o defensiva, abandonan o no la lucha armada. Me parece que más allá del conflicto particular que representa la ETA, hay una cuestión de fondo que tiene que ver con la cuestión nacional que no está resuelta, y es la cuestión vasca. Recordemos que el presidente del gobierno español, el presidente del País Vasco anterior, Juan José Ibarretxe, había planteado la posibilidad de que le den a los vascos el referéndum. El referéndum. Bueno, eso le negó Madrid, y esto no tenía que ver con la ETA. Y vos fíjate que mientras hay una crisis política muy profunda en Bélgica, donde se está la extrema derecha Balones flamenca, los que hablan holandés, están planteando ya la creación de un país. ¿Con quién diferente. estamos, Pedro? ¿Con quién me pliego? Decime, ¿con los balones? No, los flamencos son los... Los flamencos son los que son hoy... los xenófobos. La derecha, extrema derecha, que se quiere Entonces, separar. ¿qué estamos con los balones? No pasa por estar con los balones. Pedro, con los que quiero hablan francés. el análisis concreto de la situación concreta. No estamos con los flamencos, A estamos ver, con yo los estoy balones. analizando. Yo no tengo por qué tomar una posición al respecto, pero Está la bien. Unión Europea está claro que tiene una Tipo actitud jodido diferente que respecto. No te da respuesta. Bueno, si no me querés dejar terminar el concepto, voy a decir lo que hay en Visión 7 Internacional.